Nunca se lo he preguntado, pero estoy seguro que para nuestra invitada la frase de Aristóteles de que era amigo de Platón, pero era más amigo de la verdad, le parece una perfecta gilipollez. Porque esa frase usa la amistad para, en el fondo, reprocharle algo a algún amigo. Y nuestra invitada es muy amiga de sus amigos y por eso es más de argumentos que de reproches. A un amigo no se le deja que se enemiste con la verdad y llegado el caso se le invita a buscar la verdad contigo. Seguramente por eso ha decidido encabezar una lista a las elecciones europeas. Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, jurista y especializada en derechos humanos. Se considera a sí misma feminista y ecologista. Ay, en una campaña donde la derecha parece que quiere presentar a mujeres que dicen estupideces o que se la pasan amenazando, ella ha sido capaz de decirle al señor Borrell que no sea tan señoro. Le abochorna en lo que se está convirtiendo Europa y le duele todo lo que estamos perdiendo. No mira para otro lado ante cualquier maltrato y tampoco a ese invisible que se traga a las pateras y a los que viajan en ellas. Candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, María Eugenia Rodríguez Palop. Muchas gracias por acompañarnos aquí a nuestra frontera. Muchas gracias. María Eugenia, ¿qué coño le ha pasado a Europa? Bueno, a ver, yo creo que Europa es un proyecto que está en crisis, ¿no? Ha tenido éxitos notables, pero tiene muchas deficiencias y muchas falencias. Está en crisis desde el punto de vista democrático, está en crisis desde el punto de vista social, está en crisis desde el punto de vista territorial. El Brexit es un síntoma de muchas cosas, pero además de la crisis de Europa, ¿no? El Brexit sucede por algo. Claro. Decía Hobsbawm, un historiador que tú conoces muy bien, que el principio de legitimidad de la Unión Europea era el Estado social. Y si de repente tú te cargas el Estado social, uno no termina de entender qué hacen juntos países que a lo mejor podrían pensar que les iba a ir mejor por separado. Bueno, eso es verdad. Yo creo que se ha puesto por delante siempre la unión monetaria en la idea de que, bueno, después de la unión monetaria vendría la democracia y el Estado social, y resulta que ni la unión monetaria ha funcionado plenamente, aunque ha sido un avance, pero no ha funcionado plenamente porque ha supuesto también un corsé para muchos países que ha llevado a la devaluación de los salarios. La democracia no se ha alcanzado porque el Parlamento Europeo es la única institución representativa que hay y no tiene iniciativa legislativa, ¿no? Sigue habiendo una Europa intergubernamental y desde luego el Estado social ha quedado como un pilar completamente jibarizado en la Unión Europea, ¿no? Lo mejor de Europa lo ha construido siempre la izquierda. En cambio ahora parece que hay un auge de la extrema derecha que quiere regresar a no sé qué momento. Bueno, la extrema derecha eurófoba está ahí, puede llegar a ocupar un tercio del Parlamento Europeo, es una cosa muy seria. Es una derecha que lo que quiere es boicotear las instituciones, ¿no? Entrar para destruir. Pero está ahí también por algo. Es lo mismo que te decía antes, ¿no? El Brexit, bueno, pues tiene un sentido. Yo no lo apoyo, obviamente, y lo lamento, de hecho, pero tiene un sentido, ¿no? La extrema derecha es, bueno, pues xenófoba, machista, homófoba, es el terror de los terrores, pero tiene un sentido. Tiene el sentido que bueno, surge porque los partidos socialdemócratas, cuando han llegado al poder, pues han sido conniventes con las políticas neoliberales. Y de hecho la socialdemocracia, no como idea, pero los partidos socialdemócratas están claramente en decadencia, excepto en Portugal, España y Reino Unido. En los demás sitios pues van en retroceso, porque bueno, la gente se ha dado cuenta de que el diagnóstico de la extrema derecha es casi más adecuado a lo que viven en sus vidas. Que el diagnóstico que está haciendo la socialdemocracia. No estoy hablando de que la extrema derecha ofrezca una mejor respuesta a ese diagnóstico, pero sí hace un mejor diagnóstico. A la gente no se le puede decir no hay ningún motivo para tener miedo. Hay motivos para tener miedo. La cuestión es que lo que propone la extrema derecha pues es casi un horizonte infinitamente peor del horizonte del que venimos, ¿no? Me llama siempre la atención que la derecha española que se ha tirado al monte, ¿no? Con esa foto de Colón donde parece que Vox ha arrastrado, ¿no? Tanto al PP como a Ciudadanos, tienen un discurso como supuestamente muy defensor de España, pero después tienen una entrega absoluta a las pautas actuales de la Unión Europea, que lo que hacen es cargarse la soberanía de nuestro país
en una dirección poco edificante. Bueno, un ejemplo muy claro de eso es Ciudadanos, que en la reforma constitucional que planteó en su momento en las elecciones de diciembre del 20D, una de las cláusulas decía prácticamente entrega total de la soberanía de España a la Unión Europea, con el único límite, decía, del título preliminar de la Constitución, que como tú sabes no dice nada, o sea, dice únicamente, bueno, pues que España se autoproclama como un Estado social y democrático de derecho, o sea, nada, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que a ellos les gusta la Europa realmente existente, la Europa de los mercaderes, la Europa de los recortes, la Europa austericida, la Europa que le pone precio a todo, ¿no? A la vida, a la salud de la gente, la Europa, como decía el otro día, a la que no le importa el origen del dinero, pero que está muy pendiente del origen de las personas. Es decir, ellos son los auténticos euroescépticos, que consideran que no hay alternativa a la Europa realmente existente. Yo creo que existen los eurófobos, que son la extrema derecha, existen los euroescépticos, que son todos estos, que van por ahí de europeístas, pero que lo que quieren es que las cosas no cambien, y después estamos los eurocríticos, que somos los europeístas, que pensamos que otra Europa es posible. Oye, ¿se está convirtiendo la Unión Europea en un club de señoros? Pues se está convirtiendo en un club de señoros, no solamente porque hay un porcentaje muy bajo de mujeres, sino porque además muchas de las mujeres que hay pues no son feministas, ¿no? Dolors Montserrat, que se presenta, como sabes, como candidata por el Partido Popular, fue reprobada por el Congreso de los Diputados precisamente por poner palos en las ruedas pues al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, es la única mujer de los 5 grandes partidos junto conmigo que se presenta y no es feminista. Los otros 3 señoros, pues uno es abiertamente antifeminista, como es el caso de Vox, y los otros 2 pues son 2 burócratas, uno ya consolidado y otro aspirante. Hablando de burócratas consolidados, no sé si ayuda a la Unión Europea que Borrell pueda ser otra vez comisario europeo. Mira, yo no tengo nada otra vez, cargo en la Unión Europea. Mira, yo no tengo nada contra Borrell, pero me parece que esto de pensar la Unión Europea siempre en términos de sillones y de cargos es algo que no nos va bien. Y que además es volver de nuevo a plantear un comisario que ha pasado por el Consejo de Administración de una empresa que es en realidad una multinacional oligopolística, ¿no? Que se ocupa además de cosas tan serias como la energía y el agua, ¿no? Que ha vendido acciones, que ha tenido, ¿no?, con una información privilegiada, que ha tenido que pagar una sanción por eso. Y entonces, bueno, esto recuerda mucho a Arias Cañete. Sé que Arias Cañete tiene un currículum infinitamente peor que el del señor Borrell, pero tenemos de nuevo estos comisarios que no sabemos si van a defender los intereses de todos o los intereses de las empresas para las que han trabajado. A mí me gustaría que los comisarios no tuvieran esas mochilas tan pesadas, ¿no? Que supieran de Europa, claro que sí, que yo es algo que le reconozco al señor Borrell, que bueno, que tiene mucho recorrido en Europa, pero bueno, hay cosas que quizás a veces no es bueno saber, ¿no? A veces saber demasiado no. Es que me da la sensación es como en Goldman Sachs, ¿no? Como en la Reserva Federal Norteamericana, que al final son siempre los mismos, bueno, ¿no? Dando vueltas. Mira dónde ha acabado Durão Barroso, ha acabado Durão Barroso, ¿no? Es decir, que volvemos otra vez a la Europa de las puertas giratorias, ¿no? Es que Europa está llena de lobistas. Mira, Arias Cañete, que, bueno, Dolors Montserrat repite continuamente en todos los debates, gracias a Arias Cañete, pues se hizo el Acuerdo de París. Pero vamos a ver, señora Dolors Montserrat, yo esto aún no se lo he dicho, pero a ver, Arias Cañete ha recibido a 700 y pico lobistas de grandes oligopolios de eléctricas y solamente a 94 organizaciones ambientales. Arias Cañete es un señor que ha tenido que vender acciones de petroleras a su cuñado porque no se le dejaba ser comisario, porque era una persona que estaba implicada en el negocio, digamos, de los combustibles fósiles. Claro. Y su familia es de las que reciben más dinero de la PAC, porque está casado con una Domecq, que tiene pues grandes cantidades de terreno. Es decir, que a ver, ¿cómo va a ser este señor un adalid de la lucha ambiental? Un adalid de la lucha ambiental. Porque se subió a un tractor. Bueno, ya claro, te subes un tractor ahí con tu Yo también tripilla. me he subido a un montón de tractores, que son lugares estupendos. Se ve el mundo muy bien desde ahí. Oye, una persona, un campesino de tu pueblo, de Llerena, ahí en Extremadura, tiene dificultades, ¿no?, para pensar Bruselas, para pensar Europa o para pensar que le puede ayudar en un problema. En cambio, las grandes empresas colocan a sus lobistas, los ponen a vivir allí y los ponen a enredar todos los días. Sí. ¿No son estas estructuras supranacionales algo que nos aleja mucho de la democracia?
Sí, totalmente. Si es que eso es lo que hay que explicar. Ahí se hace una parapolítica, ¿no? Que es en realidad pues ese tejido que hay alrededor de la Unión Europea, que está pues mayoritariamente ocupado por estas empresas extractivas y oligopolios. Y las universidades, organizaciones no gubernamentales han intentado entrar ahí, pero tienen un lugar muy menor, ¿no? Yo creo que muchas veces nos preguntaban, oye, ¿vosotros os vais a reunir con lobbies cuando estéis allí? Digo, bueno, nosotros nos tendremos que reunir con todo el mundo. La cuestión no es con quién te reúnas, sino cuántas veces te reúnes, qué explicaciones tienes que dar sobre eso, qué rendición de cuentas tienes que dar sobre eso. Tienes que reunirte, claro, con un señor que representa unas eléctricas, pero también tienes que reunirte con campesinos y con organizaciones de agricultores, ¿no? Esto, por ejemplo, lo sabe muy bien Francia, ¿no? Porque en Francia hay, los campesinos, los agricultores están muy bien organizados y también hacen sus lobbies y de presión. Fíjate, un caso muy claro de esto. Aunque nosotras nos hemos opuesto al TTIP, el Consejo de Agricultura y Pesca ha avanzado con el TTIP y le ha dado permiso a la Comisión Europea para que avance en estos sectores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Francia ha dicho no. ¿Por qué Francia ha dicho no? Porque tiene a unos agricultores detrás que dicen, ey, a nosotros no nos metas en un tratado de libre comercio que va a bajar por completo los estándares de protección de nuestros derechos, ¿no? Que nos va a meter aquí pues transgénicos y ¿no? Que no va a respetar nuestras denominaciones de origen, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho España? Decir que sí. Bélgica se ha abstenido y España ha dicho que sí. Bueno, a lo mejor habría que organizar a los campesinos y habría que organizar a la agricultura y decir, oiga, nosotros no estamos solamente aquí para recibir el dinero de la PAC, nosotros tenemos también cosas que decir ahí, ¿no? Y a lo mejor hay que empoderar, en el mejor sentido, digamos, feminista de empoderar, a los agricultores y decirles, váyanse a Europa a presionar para que sus intereses sean escuchados también. Pero a lo mejor, María Eugenia, eso significa trastocar la tarea que tradicionalmente le atribuimos a los europarlamentarios. Si te entiendo bien, tú lo que estás planteando es que quizá también desde el Parlamento Europeo debierais arengar a la gente humilde de España para que se organicen. Es decir, que el Parlamento Europeo utilizarlo también como una palanca para que en los territorios la gente se dé cuenta de que tiene que ir a Europa a protestar y que si pierde eso lo va a ocupar la derecha. Es que mira, ahora mismo hasta que nuestra propuesta es democratizar el Parlamento Europeo en el sentido, las instituciones europeas en el sentido de dotar al Parlamento Europeo de iniciativa legislativa y que dependa del Parlamento Europeo el quién es quién y qué hace quién en la Unión Europea, es decir, comisarios, Banco Central. En la medida en que eso no se dé, porque esa es nuestra propuesta primera, que es la democratización integral de las instituciones, en la medida en que eso no se dé y se siga haciendo para política, claro que desde el Parlamento tendremos que decir, oiga, organícense y vengan aquí. Y de hecho, nosotras en nuestro programa llevamos una moción de censura ciudadana a los comisarios. Es decir, que la gente pueda plantear una moción de censura, igual que se plantea una iniciativa, ¿no? Ciudadana. Y planteamos que si nos vamos a hacer una intervención militar, haya una consulta ciudadana. Por lo tanto, claro que desde el Parlamento Europeo tiene que haber una interacción mayor y mejor con la gente organizada de la calle. Y además es que, mira, en el concreto caso, por ejemplo, de los agricultores, que es un tema que a mí me viene muy de cerca porque soy extremeña, pero porque además el 40% del presupuesto de la Unión Europea es la PAC. Es muy claro que los agricultores... Es terrible que ese 40% vaya a los bolsillos. Vaya a los Domecqui, los Domecqui, a la Casa de Alba, que es lo que Vox defiende, ¿no? Que venía el otro día el señor Busadet a decir, no, oiga, los agricultores. ¿Pero qué agricultores? O sea, usted está pensando en las grandes producciones, en las grandes explotaciones agroalimentarias, pero no está pensando en el pequeño y en el mediano productor. ¿Y por qué esos campesinos, María Eugenia, votan al Partido Popular? Bueno, porque ellos todavía piensan que el Partido Popular es el que les va a garantizar esas ayudas. Pues como con las pensiones, o sea, quien golpea las pensiones, quien ha vaciado la hucha de las pensiones, quien les ha dado un 0,25% de aumento es el Partido Popular. O sea, ningún abuelo, ningún pensionista debiera votar al Partido Popular y ningún campesino debiera apoyar a un Partido Popular que desprecia profundamente los intereses de los pequeños y medianos campesinos. Además, ellos tienen que entender que nosotras también estamos en contra del recorte de la PAC que se plantea ahora a futuro, ¿no? Un 5%, un 3 y pico, me parece, para ayudas directas y un 15% para desarrollo rural. Se quiere rebajar. Por supuesto, nosotras estamos en contra del recorte, pero es que además estamos a favor de una
de un reparto mucho más igualitario, justo y equitativo, que fomente la productividad de las pequeñas y medianas producciones. Y que no solamente se otorgue esa ayuda en función del número de hectáreas, sino también en función de la productividad y del empleo y del nivel o el modo en el que se respetan los límites ambientales en la producción. Es decir, que vamos a ser muchísimo más cuidadoras del campo de lo que es el Partido Popular y mucho más Vox, que lo único hacerlo más sostenible en el tiempo. Lo único que quieren es pagarle más al que más tiene. Déjame hacerte una pregunta. Decía Hayek, un pensador neoliberal por excelencia, que cuando se quiera aplicar una política y no se puede hacer en el ámbito nacional, que se haga en el ámbito supranacional porque así la gente protesta menos. ¿No votan igual el PSOE y el PP en la Unión Europea? Mientras que aquí quieren representar como una suerte de confrontación, pero después en Europa la votación ¿es igual o no es igual? El 75% de las veces. El 75% de las veces que se con vota los liberales en la Unión Europea y con conservadores. Vota el PP y el PSOE la votan gran lo mismo. coalición, sí. Es verdad que hay socialdemócratas en la Unión Europea que se han opuesto al CETA, por ejemplo, igual que es verdad que hay verdes que serían capitalistas verdes y que le querrían poner un precio a los recursos, y que esos son a los capitalistas verdes es a los que apela Macron cuando dice voy a montar aquí, pues bueno, Macron que quiere ser ahora Blair, fíjate, agua pasada que no mueve molino. O sea, otra vez volvemos a esta fórmula. Dice, bueno, pues es que quiero llamar a los verdes. ¿A qué verdes quiere llamar usted? A los del dólar. Claro. Porque aquí lo único verde son los billetes de un dólar. A los verdes que están dispuestos pues a poner precio a los recursos, a que aquellos del que contamina paga y siga contaminando. Pero bueno, hay unos verdes que son ecologistas verdaderamente, que es a los que nosotras apelaremos, ¿no? Eugenia, ¿es verdad que las mujeres pueden cambiar la política o es una retórica para hacernos los interesantes? La estamos cambiando ya. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Porque mira, hay una diferencia entre hacer políticas públicas feministas, que esto lo puede hacer cualquier persona con sentido común, aunque hay muy pocas personas con sentido común, pero bueno, las que lo tienen ya saben que las políticas públicas feministas hay que hacerlas, que si, bueno, paridad, bueno, pues una gratuidad en la educación de 0 a 3 años, bajar la jornada laboral a 34 horas para que se pueda conciliar la vida laboral y la vida familiar, en fin, todas estas políticas en realidad las puede proponer cualquiera. Pero lo que nosotras como feministas proponemos es otra manera de hacer las cosas, es una feminización de la política que supone un liderazgo completamente distinto, más horizontal, más coral, incorporando todo el elemento de los cuidados. Fíjate que muchas de esas políticas públicas, cuando no son verdaderamente feministas o cuando son feministas pero en un sentido liberal, a lo único que atienden es a la mujer que trabaja, a la mujer que está incorporada al empleo, ¿no? Tiene una visión empleocéntrica. Entonces se preocupan del techo de cristal, de las cuotas, pero nosotras nos preocupamos además de las mujeres en el ámbito de los cuidados, ¿no? Nosotras decimos, ratifíquese el convenio 189 de la OIT, hágase un estatuto para las mujeres cuidadoras, hay que darle a las mujeres que se ocupan del trabajo doméstico los mismos derechos que a las mujeres que trabajan, y voy a poner trabajan entre comillas, que están en el mundo laboral al uso. Es decir, que para nosotras el cuidado tiene una importancia capital. Esto significa algo, ¿eh? Oye, una mujer como tú, profesora de universidad, con muchos contactos internacionales, ¿qué haces metiéndote en la locura de la política? ¿Qué hago, Juan Carlos? ¿Qué hago? Pues yo qué sé, todavía no lo he terminado de resolver. Bueno, yo creo Algo que... te ha tenido que pesar más que lo que pesa menos. Mira, yo siempre creo que las personas que hemos estado implicadas en la lucha por los derechos humanos, y yo puedo decir sin arrogancia que he estado implicada siempre en la lucha por los derechos humanos, igual que he estado implicada en la lucha contra el cambio climático, derechos ambientales, derechos de las mujeres, siempre hemos hecho política. Lo único que ahora que voy a hacer es cambiar de paisaje, pasar de una política no institucional a una política institucional. Espero que mi proyecto político sea el mismo, espero que sea posible, de hecho, hacer mucho más y mejor lo que venía haciendo, y espero que las instituciones sean una oportunidad de transformación social radical, que es lo que yo creo que deben ser. Con esa esperanza he dado el salto a la política. Dentro de un año hablamos y a lo mejor resulta que me ha generado más frustraciones que otra cosa, pero yo estoy ilusionada. Estoy contenta, tengo un equipo estupendo, creo que represento un proyecto político que es muy honesto,
que está lleno de gente trabajadora y honesta, muy unitario, muy cohesionado, muy transformador y que coincide, no sé si por casualidad, pero coincide con lo que yo creo y en lo que yo confío. Y nos hemos comido casi el tiempo, déjame preguntarte cosas y quiero que me contestes como con muchísima brevedad. ¿Qué te molesta más de la izquierda? ¿Sus divisiones internas, el narcisismo de algunas personas o la falta de realismo político? El narcisismo. En España nunca hemos hecho mucho caso a los que invitaban a odiar a los inmigrantes. ¿Sigue siendo así España? ¿A los que invitaban a odiar a los inmigrantes? No, yo creo que ahora hay más conciencia, hay más rechazo. ¿A los inmigrantes? No, es que has dicho a los que invitaban a odiar, ¿no? Sí, digo, que en España la extrema derecha no ha tenido mucho hueco, ¿no?, con ese discurso contra los inmigrantes. Yo creo que nosotros hemos comprado el marco del discurso de la extrema derecha, algo que nos pasa muy habitualmente, pero creo que así como la extrema derecha odiando a Europa ha puesto a Europa en el centro, odiando a los inmigrantes ha generado también reacciones muy favorables a los inmigrantes. Había una discusión dentro de la izquierda acerca de la diversidad, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, y algunos reprochan que nos hemos olvidado del trabajo y de los derechos sociales. ¿Hay que regresar en Europa a un discurso de los derechos sociales? Creo que son discursos compatibles y creo que deben ser compatibles. Nunca he diferenciado la redistribución del reconocimiento. ¿Cómo se frena la derecha en Europa? Con un feminismo. Y para marcharnos, ¿no es fascinante que un francés pueda representar a un alemán, que un alemán pueda representar a un francés, que a nosotros nos representase un portugués o que nosotros pudiéramos representar a los portugueses? Pues sería fascinante, sí. Sería ¿Y eso fascinante. es la Unión Europea? Sí, debería serlo. Lo que pasa es que todavía es una suma de estados y debería, digamos, ser algo más integrado, más cohesionado. Para Eugenia Rodríguez Palop, candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, una mujer que entendió que el compromiso unas veces lo haces en la universidad, otras veces lo haces en los medios, otras veces lo haces desde los parlamentos y sobre todo con esos sueños utópicos, utopías con los pies en el suelo, porque somos realistas y pedimos lo imposible y las utopías nos ponen en marcha. María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ti. En nuestra frontera. Y a vosotros, desobedientes, hasta mañana.